ojo, en esta edad es algo normal. Si mi hijo no tartamudea y empieza a tartamudear, es ahí donde yo me debo preocupar. ¿Por qué? Porque significa que algo está pasando dentro del ambiente familiar, ¿ya? O en el colegio, y observemos dónde es que tartamudea o con quién, por favor. ¿Ya? Aquí ya yo me puedo ir dando cuenta de qué es lo que está sucediendo. No todos los niños tartamudean, ¿ok? De 3 a 5 años y medio van haciendo construcciones gramaticales y comienza a haber una buena comunicación. Aquí hay que dejar claro que si existiera algún problema, tenemos que hacer con los especialistas que evalúan a los niños de esa edad. Oiga, profe, ¿y cómo hago eso? Vuelvo a recalcar lo que decíamos en Psico 1. Nosotros necesitamos saber cuál va a ser nuestra especialidad. Vamos a suponer que Jovita es especialista en hacer evaluaciones de niños de 3 a 5 años. Entonces será Jovita la que nos diga, este niño necesita fonoaudiólogo, este niño necesita que los papás estén más presentes, este niño necesita vocalización. Ella no los dirá, ¿ya? Pero Maribel se especializó en los niños con autismo en esas mismas edades, ¿ya? Entonces de pronto Jovita ve de que este niño que le han llevado, que fue enviado por González, ¿no es verdad? Sencillamente hace la evaluación, observa de que este niño no contiene la mirada, que este niño no puede jugar y se le envía a Maribel para que haga el diagnóstico de qué grado de autismo tiene. ¿Ya? Y entre ambas especialistas le enviarán a González cuáles serían los posibles elementos que ella podría estar trabajando con los papás de este paciente. ¿Ya? Entonces, Jovita no se especializó en terapia, Maribel no se especializó en terapia, Jovita se especializó en diagnóstico y Maribel se especializó en autismo. ¿Ya? Profe, ¿eso dentro de la psicología? Sí, eso dentro de la psicología. ¿Ya? Entonces, no es necesario que nosotros seamos todos clínicos, podemos ser diagnosticadores para que los clínicos hagan bien su trabajo. ¿Ya? Entonces, no solamente me quedo en eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos que más o menos en esta época comienza a haber una buena comunicación, el niño se puede expresar mejor, siempre y cuando, vuelvo a recapitular, no tenga problemas en la fonación, no tenga problemas en su nariz y no tenga problemas de grado de audición, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, yo tengo que descartar eso y no lo hace el psicólogo, lo hace otra especialidad que no es nuestra, que es la fonoaudiología, el médico pediatra, eso no lo hacemos nosotros, ¿ya? Entonces, antes de que González le diga al papá, este niño no puede hablar, tiene que descartar la parte física, ¿ok? No es decirle así por así nomás a un papá que ya está queriendo gastar. Es por eso que nosotros como psicólogos, antes de atender al paciente, el paciente se comunica, y fíjense la importancia ahí de la secretaria, se comunica a su clínica de ustedes, y puede ser que este niño no necesite un diagnóstico, ¿ya? Entonces, para eso está el WhatsApp. ¿Cuál es el problema? El niño ha sido violado. ¿Jovita lo va a atender? No. ¿Lo va a poder atender Maribel? No, porque no son sus especialidades. ¿Quién lo va a atender? Pues lo va a atender, a ver, vamos a nombrar a alguien más. Lo va a atender Leonardo, que Leonardo se ha capacitado en forense y está viendo el tema de violación. ¿Ya? Entonces, no lo puedo hacer yo todo. Por eso es que uno cuando te dicen, quiero llevar al psicólogo a mi hijo, vos tenés que preguntar, ¿por qué? Porque no podés decir,
Mandarla donde Belín, es que Belín es todóloga. No, porque puede ser que Belín solamente sea terapeuta de trastornos de alimentación. ¿Ya? Y el problema del niño ha sido una violación. Entonces, se descarta y se manda al forense, en el caso sería Leonardo, yo le envío a Leonardo, Leonardo hace todo el proceso y después vemos si esta violación se quedó en un trastorno de alimentación en el niño o se quedó en un proceso de problemas de lenguaje porque comenzó a tartamudear, ¿ya? Y eso ha sido Arteaga la que se especializó en toda esa área. Entonces, se fijan, yo no puedo atender a un paciente y cobrarle porque va a venir a preguntarme. Por eso lo preguntamos en el WhatsApp. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Entonces, ¿quién es el psicólogo general? El clínico. Él es el que te va a derivar los pacientes. ¿Ok? Entonces, ahora entienden por qué no somos especialistas todos en todo, porque no podemos abarcarlo con todo. ¿Ya? ¿Qué pasa con 5 años y medio? Pues el niño comienza a asumir un lenguaje correcto de su grupo social, por favor. Si yo tengo una mamá que tiene 2 idiomas, habla quechua y habla castellano, pero ninguno de los dos lo habla bien. Tengo un profesor que habla quechua y que habla castellano y no lo habla ninguno de los dos bien. ¿Qué va a suceder con este niño? Me va a hablar, no ve bien el castellano. O me va a hablar bien el quechua. No, él va a tener esa deficiencia. ¿Ya? Entonces, vuelvo a recalcar. Por favor, recuerden conocer el hábitat del niño antes de asumir un lenguaje como correcto o como incorrecto, porque puede ser que el lenguaje que él está utilizando es correcto para su realidad donde él vive. ¿Ok? ¿Quedó claro? Perfecto. Continuamos entonces. Uy, no pasó. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? ¿Ya? Uno, en el proceso de la comunicación, según Jacobson, va a distinguir 6 funciones básicas del lenguaje. ¿Cuáles serían estos? Uno, la representatividad referencial o significativa. ¿Qué significa esto? Es el contexto real o imaginario que tienen las personas en el momento que utilizan el lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué real o imaginario? Porque es la manera en cómo ellos lo aprendieron, en su contexto. ¿Ya? Ejemplo, vamos a suponer que yo voy a hablar le voy a decir a los niños en el colegio, que es la primera vez que ellos vayan al colegio, a decirles, ponete solito los zapatos. ¿Qué pasa si la mamá nunca le permitió ponerse solito los zapatos? El niño capaz que no sepa la diferencia entre zapato ni chinela. Si yo le digo, por ejemplo, a un menona que vaya y se ponga su zapato de los menonitas, si ya trabajan, es un par de chinelas. Si trabajan, el niño que ustedes ven descalzo como menona es porque ese niño es flojo y no trabaja y todavía no se ha ganado su par de zapatos. ¿Se fijan la importancia del contexto? Yo no puedo evaluar el lenguaje del niño sin conocer su propia realidad. ¿Qué es esa realidad? Lo que está representando, lo que es referencia y lo que es significado para ellos. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo a mi hijo le digo, sácate un libro y píntalo? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo va a pintar
en las letras. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el error en ese contexto y les damos las hojas escritas a nuestros hijos, ¿no ves? Ay, esta imprimí mal, tomá. O esto escribí mal, tomá. Y después dejamos un material muy bonito, escrito, bonito, impreso. ¿Y qué pasó? Lo reteamos al muchacho. ¿Por qué? Porque dio la casualidad de que él vio lo mismo que me da mi mamá o mi papá y lo garabateó. Y uno, ¡ay! ¿Cómo hiciste eso? El niño te mira, si vos le das las hojas que estás escribiendo, las sacas del mismo lugar, ¿de dónde él va a ir a sacar? ¿Cuál es su representación contextual? Tu mesa. A diferencia que vos le digas, este es tu lugarcito y aquí van a estar tus hojas que van a ser para que vos pintes. Ah, el niño va a tener un contexto. No puedo usar cualquier hoja. Va a ser esas hojas que están en ese lugar especial que me ha puesto mi papá o mi mamá. ¿Van entendiendo el contexto? Entonces, por favor, no me corrijan a los niños ni me los critiquen si primero no pensaron ustedes en hacer esa diferencia, ¿ya? Primero le enseñan a los padres y después hablamos de lo que venga. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Expresión se llama función expresiva, emotiva o sintomática. Es todo lo que va a ser expresado a través de el niño o la persona que emite el mensaje, ¿ya? Puede ser, aquí le ponen como hablante, que es la persona que va a comunicarnos algo. Puede ser el llanto, puede ser la risa, puede ser un suspiro, ¿ya? El emisor nos va a dar la parte expresiva, emotiva o sintomática. Por eso es que cuando nosotros estamos en el consultorio, nosotros escuchamos al paciente lo que dice y cómo lo dice. ¿Ya? Puede ser que llegue un paciente y te diga, ay, mi marido me la hizo. Pero está bien, porque yo no le doy importancia. Ahí estamos viendo un proceso emotivo. Puede llegar otra persona y te decirte, ¿y qué tal que me la hizo? ¿Cómo pues se le ocurre a ese hacérmela? No, va a ver, yo... Ahí viene otra expresión, ¿no es verdad? Emotiva. Puede haber otra que diga, ¿sabe qué? Pensándola, yo también se la tengo que hacer. Son huevadas esas de uno estar llorando y llorando y llorando por un hombre. Se fijan que son 3 personas distintas, pero están expresando emociones distintas. Entonces, yo no escucho solamente lo que dicen, sino el cómo lo están diciendo. ¿Ya? La emoción, la emotividad que pone la persona cuando está expresando algo. ¿Quedó clara esa función? Buenísimo. Apelativa. ¿Qué es apelativa? Esta función es denominada connativa, llamativa o señalativa. Esto es a quién lo estoy dirigiendo, ¿ya? ¿Qué y de quién estoy hablando? Muchas veces esta función nos permite justamente hablar de alguien sin que esté presente. Y eso sucede muchísimo en el consultorio. Fíjense, el lenguaje es señal respecto al oyente porque dirige la conducta del receptor. ¿Se pueden imaginar que ustedes con una persona agresiva, ustedes piensen que la agresión es hacia usted? Vos estás con tu paciente y de pronto tu paciente dice, y no me voy a dejar, y golpea el escritorio, por decirte algo.
O de pronto comienza con ganas de ir a levantarse. La pregunta es hacia vos? No, Acordate que exactamente. Acordate que ahí no estás como persona, estás como profesional. Significa que toda esa emoción te está señalando a alguien. Te está diciendo algo de alguien. Entonces, muchas veces los terapeutas jóvenes creen que esto es para uno. ¿Ya? Acuérdense, por favor, un pequeño detalle. Van a escuchar a todingo los que se están presentando de candidatos ahora. Y te van a decir que son tu amigo, que todo lo hacen por vos, para vos, y todo es en función a vos. Te sentís que, ¡ay! Por fin pensaron en mí. Producto fiel de todo qué, fíjense, todo hablante va a tratar de que el oyente crea que es lo correcto y va a tratar porque su propósito es convencerlo y persuadirlo a hacer algo. Recuerden, no por nada están los grandes discursos. Dígame, Sara. Como que eso me sonó un poquito a manipulación, algo leve. Correcto. Toda persona cuando habla, Sara, está tratando de persuadir al otro que piense igual que ellos. Entonces, cuando nosotros víamos en la anterior elección, a comienzo de año, cuando las personas decían, no, yo no voy a decir por quién voy a votar, no es porque no iba a haber persuasión, sino porque tenían miedo no de convencer, sino que venga un castigo, porque también puede ser una llamada. ¿Ya? Y eso lo va a entender mejor ¿quién? Aquel que estudie psicología persuasiva. El que trabaje con candidatos políticos va a saber qué palabritas va a ir colocando. ¿Ya? Entonces no se preocupe. Psicología hay para todos y en el lugar que ustedes quieran. La cuestión es manejar muy bien cada uno de estos datos. ¿Ya? Y sí, tiene mucho que ver con lo que dijiste, Sara. Función poética. ¿Qué es la función poética? Y escúchenlo bien, es el mensaje que se da. Hasta aquí hemos hablado solamente del emisor, hemos hablado del receptor a quien yo quiero persuadir, quién lo dice. Ahora hablamos de qué es lo que se va a decir. El qué se dice. ¿Por qué? Porque el mensaje es el que va a enviar el emisor hacia el receptor. Que puede ser receptor una audiencia, puede ser receptor un grupo de estudiantes. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero entramos en este proceso de persuasión que nos hablaba justamente Sara. ¿Por qué? Porque van a haber personas que hacen poesía en la manera en cómo hablan. Algunos van a tener riqueza expresiva, otros capacidad de crear metáfora. Y a mí me encantó mucho uno de los videos que mostraron que tiene que ver con una función poética porque hay que verlo el lenguaje. Y el lenguaje no es solamente lo que se dice, sino la expresión completa. Seguramente lo vieron ustedes, hay una persona bailando, ¿no es verdad? Que no sabe bailar justamente lo que están bailando y le dice al candidato, bailemos, copia lo que yo hago.
y el candidato hace lo mismo, ¿no es verdad? Pero se ríe del que está bailando. Y de pronto este candidato se comienza y esto se arma como una burla del quien está bailando erróneamente. Ya, no necesito saber quién lo vio ni de quién estoy hablando, pero seguramente les va a llegar por ahí el mensaje, ¿ya? Fíjense el mensaje que les está dando. Escuchen el mensaje. Si así es él con la gente que lo apoya, ¿cómo será con los demás? ¿Nos gusta a nosotros esa forma de persuasión? ¿Nos gusta ese tema de mensaje? Una cosa es la burla. ¿Cuántas veces nosotros nos burlamos de nuestros amigos y decimos, ay, qué buena gente, gusta que le hemos pasado bomba? Pero te burlaste de él toda la noche. Y la pasaste bomba burlándote de tu amigo. ¿Cómo es esto? Medio raros somos a veces, ¿no? Dígame, Roger. Sí, dicen, una forma de verlo diferente a lo que usted dice es que muestran lo que la gente quiere ver, ¿verdad? Correcto. Algo por el estilo. Uno. Aquí dice. Y, a ver. Justamente tratamos de que sea la conducta hacia el oyente. Eso también me da a pensar. A la gente le encanta burlarse de los terceros. Me da a pensar lo que antes igual me daba chiste lo que mostraba el expresidente a su perro. ¿Qué tiene que ver su perro con la situación del país? Yo preguntaba. Exacto. Entonces, ¿por qué muestran eso? Se pregunta, ¿por qué? Y la razón es que se está condicionando, creo, el pueblo a este tipo de cosas como la gente promedio, ¿verdad? Y correcto. Un pensamiento muy, muy deficiente, podríamos decirlo, una indigencia mental acerca de la realidad. Y entonces, hallarle sentido a eso no puedo verlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede ser? Yo opino lo que opina todo el mundo. Las personas somos capaces de ver solamente aquellos que quieren que veamos, ¿no? Yo puedo vivir mostrando como si todo fuera maravilloso y como se decía antes, dos Bolivias totalmente diferentes. Y es como lo vivimos nosotros en Santa Cruz. Hay dos Santa Cruz totalmente diferentes. Vos te vas al plan, te vas a la villa y venís al centro, somos totalmente distintos. O sea, la calidad de vida es totalmente distinta, ¿no? Entonces, y la pregunta es, ¿qué está haciendo la universidad para cambiar este ritmo de vida en estos lugares, en estos espacios? ¿No? Y después nos preguntamos, ¿por qué será que nuestra gente se lleva los papeles higiénicos? Claro, porque estás queriendo mostrar una universidad estatal como si fuera privada, olvidándote que nuestros universitarios tienen ese problema, de que no tienen ni papel higiénico muchas veces en casa, se limpian todavía con papel periódico. Muchos de ellos no tienen agua y tienen que tener el bidón para echar agua porque tienen la taza pero no tienen la cuerdita y todo lo demás. Entonces, de pronto mostramos una realidad totalmente distinta a lo que viven ellos. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Pasarla bien. Entonces, y sin darnos cuenta, eso es lo que hacemos. Hacemos de cuenta que esa va a ser la vida que van a llevar, pero en realidad cada vez nos vuelven más pobres. ¿No? ¿Pobres en qué sentido? Pobre, porque en el momento que te hacen ver solamente como si nosotros fuéramos un circo y ellos fueran los payasos y nos hacen reír, te vas a poner a pensar ahí qué tipo de propuesta te están presentando.
si la has pasado bomba? ¿De qué te vas a acordar? ¿Por qué vamos al circo? A pasar la bomba, a reír. Y cuando salís del circo, ¿te acordás cómo estaban las graderías? ¿No No, te acordás? No, te acordás de los chistes, pero no te acordás que estaba inseguro, no te acordás que esas sillas estaban por caerse, o sea, que no había ninguna protección para que salgan los animales, que el animal se suelta y vos no sabés para dónde vas a escapar. O sea, son detalles así. Entonces, lo que hacen los políticos es un circo. Y eso lo vemos justamente en el video. Todo el mundo ríe. Le preguntaría yo a todas esas personas que estaban ahí, ¿qué dijo el candidato? nada. ¿Viste? Ahora entendés por qué en la universidad se vuelve otro circo. ¿Qué es lo que le dan a nuestros estudiantes? Lo peor. No, lo mejor. Traen Le lo personas mejor. del extranjero para que cierren campaña. ¿De qué se acuerdan los estudiantes? ¡Oh! Cerró campaña. ¿Cuál fue el ultimito que vino? ¿Qué se llamaba? Pues, Américo vino una vez a cerrar campaña en la universidad. La otra vez vino ese estaba de moda el anteaño pasado, un grupo argentino que canta villeras. Bueno, Ráfaga también ha venido a cierre de campaña. Río. No, ese no ha venido, al menos no me acuerdo. ¿No? Entonces, ¿ustedes se van a acordar del que cantó o del candidato? Del que encantó. Exactamente. Que ¿Quién lo cantó, trajo? pues, Claro, obvio. Pero, ¿escuchaste lo que te dijo? Nica, no se escuchó nada. Nada. Y eso es lo que están haciendo ahora. Le dicen, Diga. he pensado igual, si una forma de persuasión es acerca de estas, vamos a decirle, tonterías o discursos que hacen o acciones que provocan risa, es una manera, creo, de conquistar, de persuadir a la población, ¿verdad? Porque me he dado el lujo de un poco investigar todo eso y he visto hasta los enamorados se enamoran y De una preguntan, ¿cómo te ilusión. enamoraste? Por sus tonterías me enamoraste. Claro, de una ilusión. Pero más Es como, adelante pero es entonces, divertido ya. Ahí cuando abrí los ojos, lo que te gustó, ya más adelante ya no te gusta ya. Lo digo por experiencia. Por eso es que se dice que antes de enamorarse de alguien, lo primero que tenés que hacer es su amigo. Lo primero es la amistad. Ahí lo conoces, si vale la pena, si no vale la pena, y no es de un mes, de 2 meses, es de años. O sea, solamente el amigo, porque entre los amigos vas a elegir a esta persona. Y al elegir a esta persona, significa que es al único que le vas a agarrar la mano, es al único que lo vas a besar, es al único que te ha gustado entre todos tus amigos, que te trata como si fuera especial, ¿no? Entonces, no es solamente el pasarla bonito, sino que cuando vos la estás pasando mal, ¿él está presente o no está presente? Ese es el detalle, ¿no? Y es ahí donde nosotros comenzamos a decir, pucha, esta persona me molesta de que esta otra persona no la haga sentirse bien, digamos, ¿no? Tan buena gente que es y de cierta manera nos vamos enamorando. Es por eso que se dice, las grandes amistades en el trabajo muchas veces se convierten en los primeros amantes. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta cambiamos nuestro amigo, que era nuestra pareja, nuestro esposo o nuestra esposa, por este amigo o amiga que aparece en el trabajo y ya yo le cuento todo a él y llego a la casa y ya no tengo que contar.
Entonces, esos son los pequeños detalles, pero no se preocupen, eso lo vamos a ver cuando ustedes estén allá haciendo clínica, ¿ya? ¿Ok? Ya me fui, esa es la función poética y ya. Función fática, pues si no, no terminamos. Y ya vamos por la segunda parte. El lenguaje mantiene y aviva, obviamente, la atención de los sujetos y va a depender mucho de lo que es denominado por la comunicación el canal de la comunicación, ¿ya? O sea, ¿cuál es el canal que vamos a utilizar? Por ejemplo, vamos a utilizar más entonaciones, vamos a utilizar la parte verbal, a trabajar en nuestro caso, nuestro canal sería este que estamos utilizando ahora, que es el medio, que son llamados de TICs, ¿no es verdad? Que es un instrumento, que es la computadora o en todo caso el celular. Entonces, la función fática está relacionada con el canal. ¿Por qué? Porque si yo solamente comienzo a hablar y no muestro absolutamente nada y no vemos nada, ¿qué es lo que va a suceder? La persona se va a llegar a cansar. Entonces yo tengo que buscar alternativas de canales. Si yo voy a hablar por teléfono, bueno, utilizaré el tono de voz. Si yo voy a utilizar una pizarra, pues sabré que voy a escribir. Si yo voy a utilizar el internet, pues utilizaré como nosotros hacemos, el chat, el PowerPoint y ir buscando alternativas donde exista principalmente actos de comunicación entre quienes, entre las personas. Y fíjense la importancia aquí. El objetivo es mantener o acortar la comunicación. O sea, es la posibilidad de que la persona te sienta más cerca de vos. Entonces puede ser un micrófono con el parlante, ese puede ser un canal, ¿ya? Puede ser la carta, una persona que está lejos, que no llega al internet, pues haré una carta, haré un telegrama, llamaré por teléfono, no sé. Esa es la manera en cómo nosotros vamos a poder relacionarnos y obviamente cortar las distancias en el proceso de la comunicación de las personas. ¿Ok? La función metalingüística. Fíjense la importancia que tiene esta función. Es justamente la escritura y la acentuación de las palabras. Lo que muchas veces nosotros no lo entendemos. Un código puede ser, obviamente, la manera inconsciente que una persona pueda utilizar, ¿ya? En el caso de nosotros sería nuestro idioma, ¿ya? Que es una función metalingüística, porque si yo comienzo a utilizar un código que ustedes no entienden, quizás entiendan la mitad y la otra mitad no la entiendan. A gente pode começar a falar português e aquelas pessoas que entendem mais ou menos o idioma vão conseguir entender aquilo que elas reconhecem, mas aquilo que elas não reconhecem não vai ser um contato direto com vocês. Entonces, el código tiene que ser claro, ¿ya? Yo como persona que vivo en Santa Cruz, si yo quiero comunicarme con todas las personas, pues tendré que hablar castellano porque es el idioma que todos reconocemos. Estoy hablando, qué sé yo, con mis compañeras de la universidad, hablaré el código que ellas reconocen más, que es el portugués. ¿Por qué? Porque ellas todas hablan portugués. Entonces, el código es justamente, va más allá, ¿ya? De simplemente decirle las cosas, sino es la manera en cómo nosotros podemos llegar a comunicarnos más claramente. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda del tema? Ok. Vamos entonces al trastornos del lenguaje. Aquí tenemos que esto ha sido sacada esta información de la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición, ASA, ¿ya? Que define trastorno como la adquisición, un trastorno en la adquisición, comprensión o expresión normal del lenguaje hablado o escrito, ¿ya?
Entonces, muchas veces esto lo reconocen más los profesores que nosotros los mismos psicólogos, ¿ok? Pero hay especialistas para este tipo de trastorno. Aquí podemos tener componentes fonológicos, morfológicos, semánticos, sintácticos, pragmáticos del sistema lingüístico. Ya cada una de estos trastornos pueden tener, ojo, pueden tener afecciones neurológicas, que eso nosotros no lo podemos trabajar. ¿Ya? Pueden tener afecciones sensoriales detectables. ¿Qué significa? Puede ser que el niño no tenga, no llevó el audífono o está perdiendo la audición, ¿ya? Un niño que siempre se pone afónico. Entonces, son cosas detectables en los sentidos, ¿ya? Por favor. Por ejemplo, cuando el niño necesita lentes, yo no puedo decir que el niño tiene un problema morfológico o sintáctico si el niño no puede copiar ni cerca de la pizarra. ¿Ya? Entonces, todo eso lo tengo que detectar, obviamente, vuelvo a decir, tiene que ver más con las profesoras, con los pedagogos, que con nosotros, pero los psicopedagogos tienen que observarle en caso de que haya algún trastorno en el proceso del lenguaje, ¿ya? Debemos observar si hay una estimulación adecuada y si está dentro de lo que son los límites de normalidad, ¿ok? No puedo yo exigir a un niño que venga del campo que hable correctamente el español o el castellano si este niño me habla guaraní. Pero si ya está en la ciudad, pues tengo que hacer comprender a la familia de que él tiene que hablar adecuadamente, aunque dentro de la casa vayan haciendo algunas modificaciones, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuáles son estas alteraciones según el lenguaje, el habla o la voz? Cuando hablamos de lenguaje tenemos la afasia, la disfasia, el retardo del desarrollo del lenguaje y las dislexias. En el habla tenemos las dislalias, la disartría, la disglosía, la disfemia, la disfluencia, el retraso de desarrollo del habla, fíjense que es del lenguaje y este es del habla, ¿ya? Y las rinoslalias. En la voz, la afonía, la disfonía, la afonía y